Creo que lo de Mr. Branding fue una obra del destino y de una chica que se llama Vanessa, que me hizo una entrevista una vez y cuando la publicó dijo, conversando con el señor Branding. Y así, inesperadamente, hace más de 10 años ya, nació ese mote que me encanta. Me hace sentir a veces como ser un titán en el ring, que tienen estos apodos tan divertidos. Pero es una responsabilidad al final, porque para mí poder divulgar lo que el branding representa y el rol trascendente que tiene en esta sociedad posmoderna, no solamente de ayudar a vender más, sino a construir valor, es algo que lo hago con mucha pasión, con mucho compromiso y con mucha ilusión. Y ser señor branding al final del día también te obliga a ser coherente entre lo que dices, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y ahí vamos, haciendo branding y construyendo un mundo mejor. No hay recetas mágicas, hay muchas recetas y cada una de estas recetas tiene que customizarse a cada necesidad, a cada estrategia, a cada objetivo, a cada persona o a cada empresa. Lo más mágico que hay en esto es el trabajo duro, la disciplina, el tener un propósito claro, el saber a dónde se quiere ir y con quién, no olvidarse de la importancia y la trascendencia de los valores, así se dice, y también darse cuenta de qué manera estás impactando en mejorar, simplificar o evolucionar la vida de las personas. Ahí empezamos a acercarnos un poquito a la magia. Bueno, las crisis no son más que parte inevitable de nuestra existencia. Hay gente en las crisis que se queda quieta, hay gente que se queda inmóvil, hay gente que se anima a moverse, a reinventarse, a resetearse o a transformarse. Lo único que le puedo decir a la gente que está inmóvil es que se desinmovilice, que dé un paso. Quizás el paso no lo acerca al objetivo final que quiere plantearse, pero al menos lo quita de la inmovilidad. Y ya hace que ese movimiento pueda transformarse en una inercia positiva. No hay nada menos constructivo, positivo y evolutivo que quedarse quieto. Así que fuera miedos y a dar un paso. Indudablemente las compañías cada día ocupan más tiempo en la vida de las personas. Las empresas, los emprendimientos, las organizaciones, cada vez uno pasa más tiempo trabajando. Indudablemente las empresas tienen que cumplir un rol adicional al de solamente vender un producto o proporcionar un servicio. Tienen que también ayudar a tener una cultura definida, a inspirar a su gente, a darle una razón de por qué va a trabajar, también de cuidar su bienestar, no solamente físico, sino también emocional, mental, de todos los aspectos que hacen que el empleado o el equipo se sienta más motivado o más ilusionado. Este cambio de paradigma que estamos viviendo, quizás acelerado por la crisis del coronavirus, era una tendencia que ya venía consolidándose desde antes. Hoy por hoy, quien no invierta en sus personas, quien no mime, cuide, inspire y motive a sus personas, quien no les dé razones a sus personas para quedarse, para cambiar las cosas, lo que va a haber es una fuga de talento. Y eso es algo que ninguna empresa debería darse el lujo de tenerlo. Yo creo que hay muchas formas de liderar. Hay líderes que son inspiradores y magnéticos, hay líderes que son verborrágicos y extrovertidos, pero también está el liderazgo silencioso, está el liderazgo de la acción, está el liderazgo del compromiso. Hay muchos formatos de liderazgo. Lo que no hay es liderazgo femenino y liderazgo masculino, eso no, hay liderazgo. Puede ser una mujer o un hombre, pero eso no es el género lo que define el liderazgo. Lo que define el liderazgo es esa capacidad de inspirar a la gente para seguir la consecución de objetivos sin perder en el camino la humanidad, la cultura, los valores y de potenciar el avanzar de la mano, no unos por adelante de otros o unos por encima de otros. Bueno, yo creo que sin duda alguna lo primero que uno busca al contratar a alguien es que sea buena persona, lo primero. Puede tener los mayores talentos del mundo mundial, pero tiene que ser buena gente. Uno puede aprender skills, uno puede aprender habilidades, uno puede aprender a hacer cosas, pero es muy difícil aprender a ser buena persona. Con lo cual, para mí, lo primero es ser buena persona. El resto se puede aprender. De hecho, en mi compañía hay mucha gente que entró a trabajar que no sabía de branding.
pero eran grandísimas personas. Hoy son grandísimas personas y grandísimos expertos en branding. Creo que por ahí yo daría el primer paso o sugeriría dar el primer paso. Sin duda alguna, las compañías con un propósito claro y definido no solamente están atravesando mejor la crisis o la recesión o la pandemia, sino que además han inspirado y motivado a sus empleados, socios, proveedores, inversores, accionistas en este entorno tan complicado. El propósito es el por qué yo existo. Y si el por qué yo existo es mucho más que vender un producto o dar un servicio, es una razón mucho más elevada, y esa razón elevada trasciende momentos puntuales. Y la importancia del propósito es que además se está demostrando en muchas compañías, en muchos sectores, en muchos países y en muchas industrias, que las compañías con un propósito claro y definido e inspirador están siendo más rentables y están obteniendo mejores beneficios que aquellas que no los tienen, con lo cual el propósito termina siendo muy beneficioso más allá de lo económico y, por supuesto, en lo social y en lo inspirador que representa en la organización. Yo lo que recomiendo casi siempre es, obviamente es propósito, es valores, es cultura, es liderazgo, es beneficios emocionales, es atributos, es una personalidad clara y definida. Creo que cada empresa tiene que conocerse lo suficientemente bien para saber cuáles son los valores que verdaderamente pueden ellos dar vida. Hay valores que hoy son muy valorados: confianza, transparencia, generosidad, solidaridad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay un set de valores único para todo el mundo, porque no todos somos iguales, no todas las empresas son iguales, y creo que cada empresa, en el momento que se conoce, que hace una buena introspección, puede identificar cuáles son esos valores. Traten de no tener más de 4 valores, 5 como mucho principales, y luego otros valores que pueden complementar. Porque al final los valores no son una definición en una website o en un manual de marca. Los valores hay que darles vida en cada una de las acciones y cada una de las decisiones, y también en las estrategias, pero sobre todo en cómo se hacen las cosas. Es que los consumidores o los clientes o los usuarios, incluso los ciudadanos, están buscando marcas con valores en las cuales poder creer, en las cuales ellos pueden depositar su tiempo, su atención, su dinero, con lo cual hoy no da lo mismo ser una marca con valores o ser una marca sin valores. Si tú verdaderamente quieres impactar en la vida de las personas, tienes que tener los valores lo suficientemente sólidos para poder hacerlo, y la gente, a la hora de elegir entre muchas marcas, elegirá aquellas que tengan valores compartidos. Al final no se trata de nosotros y ustedes, sino de un nosotros más amplio, en los cuales estén nosotros los empleados, nosotros los clientes, nosotros como sociedad. Y esos valores compartidos son los que enriquecen al mundo entero. Quien no lo entienda así está en vías de extinción y aún no se ha enterado. No, sin duda alguna las personas son la marca, las personas son la empresa, todo es personas. Ninguna empresa nació antes que una persona. No existe una empresa sin persona. Aunque haya habido una sola, siempre hubo una persona que creó una empresa, con lo cual siempre son las personas primero. Las personas ya no son las embajadoras de la marca, sino que son la marca. Las personas son las que dan vida y sentimiento y sentido a lo que se hace, y hay que volver a recuperar un espacio trascendente para las personas, porque muchas empresas están un poco obnubiladas, o personas de empresas obnubiladas, en focalizar tanto en tecnología y en automatización y en digitalización, que se olvidan que lo importante y lo trascendente son las personas. Bueno, si entendemos a la transformación digital como poder traer a tu compañía del siglo XX al siglo XXI, no significa solamente traerla tecnológicamente, sino también traerla culturalmente, en valores, en propósito, en estrategia, en sentido, pero también en conciencia. Con lo cual lo uno no es opuesto a lo otro, sino que es complementario de lo otro. Hay una nueva conciencia que se está consolidando, que se está expandiendo, y que no tiene que ver solamente con nuevas generaciones, sino también con entender de que nuestro mundo y nuestra sociedad está teniendo desafíos increíbles, además de oportunidades increíbles, pero grandes desafíos como calentamiento global, emergencia climática. Tenemos un tema muy tremendo con la corrupción, tenemos un tema muy tremendo con la falta de
estadistas y de liderazgo, pero hay una recuperación de valores, hay una necesidad de reconectarnos con la naturaleza y con nuestro entorno, hay un cuidado nuevo al medio ambiente y también un nuevo rol para las personas. Despertar esta conciencia es estar conectado con el presente, pero sobre todo empezar a construir ese futuro. Es que a partir de ahora las empresas que no generen o que no creen valor van a quedar un poco fuera de juego. La transformación no es inmediata ni es instantánea. Mucha gente confunde la era digital con que con un clic se soluciona todo. La transformación tiene que ver primero con despertar la conciencia, con decidir la estrategia, con implementar la estrategia, con generar los recursos necesarios para llevarla a cabo y tener un liderazgo claro que apoye y que motive a la gente a vivirla y a sentirla. Pero luego también hay que crear ecosistemas dentro de la compañía que sean bien permeables a asumir el cambio sin temor, sabiendo que puede haber equivocaciones en el camino, pero que hoy es mucho más caro quedarse quieto y no hacer nada que hacer algo y equivocarse y seguir avanzando. Bueno, tú sabes que hay una frase que me gusta repetir, que es: hay una gran diferencia entre conocer una marca y sentir una marca, ¿no? Cuando una marca es conocida es porque genera un impacto en nuestra mente, en nuestra cabeza, y eso deriva en un comportamiento. Pero cuando una marca es querida es porque en vez de conectar con nuestra mente, además conectó con nuestro corazón. Y entonces, en vez de generar un comportamiento, genera un compromiso. Hoy el amor por una marca es algo muy elevado, porque significa que ha habido una construcción bidireccional entre marca y empleado, marca cliente, marca usuario, pero también hay confianza, también hay honestidad, también hay una parte muy genuina de esa relación, y al final se está construyendo algo de largo recorrido. Estamos en una época muy efímera donde todo dura nada, y los que estamos empezando a construir cosas o los que ya venimos hace tiempo construyendo cosas de más largo recorrido se están consolidando de una manera muy fuerte. El mundo cambia mucho, pero lo esencial trasciende y hay que volver a hacer foco en lo esencial: propósito, valores, cultura, liderazgo, gente, empatía, y a partir de ahí podemos empezar a barajar y ver de nuevo. Bueno, yo elaboré en mi libro Humanofón, en el capítulo Trabajo, una visión de futuro de las empresas más o menos para el 2030. Así que, bueno, lean Humanofón y ahí sabrán la respuesta. Pero long story short, yo creo que va a haber 4 modelos empresariales. Va a haber empresas grandes de tamaño, va a haber grandes empresas de personalidad, va a haber obviamente muchas pymes. Y va a haber una cuarta categoría que son un montón de profesionales que se han ido de las empresas grandes o de las grandes empresas o de las pymes y que hoy ponen su talento y su conocimiento en esta denominación que se llama freelance, que a mí no me gusta mucho, pero que se van a ir generando nodos de colaboración ad hoc por proyecto. Y vamos a ver una realidad de talento combinado en proyectos como nunca hasta ahora pudo suceder. Vamos a ver como pequeños dream teams de trabajo y al final se van a beneficiar sobre todo las empresas grandes y las grandes empresas, siempre que no se olviden que el tamaño es absolutamente irrelevante en el futuro y lo que importa es la velocidad, la agilidad, la valentía, la confianza y el compromiso que tengan con el entorno, con su gente y con la vida, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia entre campañas que impactan porque son creativas o porque son inspiradoras o porque son emocionales, pero que no reflejan verdaderamente lo que esa empresa es, y campañas que sí reflejan de manera expresa y directa lo que esa empresa o marca representa. Hoy en el mundo de la publicidad y de la comunicación, a veces cuesta establecer el límite de quienes están diciendo algo en lo que no creen, pero saben que genera un buen impacto, y en aquellos que sí dicen lo que creen. Yo creo que hoy por hoy la mejor campaña de publicidad es que tu empresa crea en algo, lo defienda, inspire, se comprometa y se movilice para llevar esos objetivos a cabo, ¿no? El poder difundir lo que uno hace con el objetivo de divulgar, inspirar, motivar, incluso ayudar, está bueno,
siempre que tú te lo creas. Al final, esto va mucho de coherencia. Están habiendo buenas campañas, estamos recuperando una sensibilidad en relación a poder llegar al ser humano desde otra perspectiva. Pero la mayoría de publicidad que seguimos viendo son cosas totalmente efímeras, ¿no? Bueno, no voy a entrar ahora en los detalles, pero cualquiera que me esté viendo sabe de qué me estoy hablando. El 90% de la publicidad que vemos es bastante mala. Parece que no se enteraron de los cambios de ciclo, pero sí está habiendo publicidad muy buena que sí entendió el cambio y están empezando a construir valor desde ahí. Qué buena pregunta. Esa. No sé, como a mí me gusta mucho preguntar, nunca me pregunto qué me van a preguntar, así que me agarraste ahí descolocado.